¿Qué sería del mundo sin aquellos que se atreven a transformar? Sin quienes arriesgan todo. Sin quienes se entregan. Sin los que se cuestionan. Ven el futuro e innovan. Esta es la historia de quienes lo han cambiado todo. De los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. Ayudar con sus talentos, con su inspiración. ¿Qué sería de nosotros sin quienes lo hacen realidad? Definitivamente no estaríamos contando esto. ¿Dónde estoy? Hoy descubrirás a aquellos que transforman la realidad. Quienes hacen posible que sigamos adelante. Los que se preparan para darnos respuestas a los asuntos más complejos. Aquellos que con su valor nos permiten reescribir una nueva historia. Quienes con su experiencia trabajan sin importar los obstáculos. Se preparan para enfrentar los retos y evolucionan cada día. La historia de quienes aprenden, avanzan, conocen, descubren y rompen barreras. Descubre Anar Health Technologies, una compañía líder en tecnologías avanzadas en el sector salud, industria e investigación. Con la misión de innovar y proveer soluciones integrales hechas a la medida, creadas para dejar huella. Respaldados por la experiencia, conocimiento y el soporte que brindan proveedores aliados y marcas a nivel mundial. Con una cobertura que permite llevar sin límites a cualquier lugar la tecnología y un servicio personalizado de un amplio portafolio 360, garantizando que la operación no se detenga. Detectando nuevas oportunidades, se enfocan en una cultura centrada en la evolución de sus clientes. Optimizan la eficiencia en la operación y transforman sus ideas en nuevas soluciones. Este es su propósito, su esencia, su compromiso con el futuro y con la ciencia. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma. El viaje de Alejandra. Alejandra es arquitecta, vive en Medellín, ha trabajado duro por varias semanas y necesita un descanso. Decide hacer un viaje de turismo de aventura a Necoclí, Antioquia. Necoclí es un paraíso terrenal ubicado a casi 400 kilómetros de Medellín. Allí frecuenta ventas callejeras de comida y se desplaza a la zona rural del municipio. Se expone a picaduras de mosquitos y se sumerge en las aguas de un río. Pero algo no salió bien. Retornó a Medellín y una semana después presentó fiebre. Alejandra no entiende qué sucede. Consultó urgencias con un cuadro de 4 días de fiebre, malestar general, cefalea, mialgias y diarrea. Estaba deshidratada y tenía un tinte ictérico leve en sus escleras. Con trombocitopenia y PCR elevada, transaminasas elevadas e hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa. Los médicos realizaron antígeno NS1 para dengue y gota gruesa,
y extendido de sangre periférica para hemoparásitos que fueron negativos. Una prueba rápida de IgM e IgG para leptospira también fue negativa. El equipo tratante estaba desconcertado. Solicitaron entonces un panel de fiebre tropical a partir de una muestra de sangre total. El panel fue positivo para leptospira. El equipo tratante inició manejo con penicilina cristalina. Alejandra se recuperó exitosamente y volverá a Necoclí. Es un paraíso. No hay motivos para tener miedo a viajar por Colombia. No es fácil diagnosticar una leptospirosis en una fase temprana de la infección mediante inmunodiagnóstico. La RT-PCR múltiple proporciona una alternativa sensible y precisa para este diagnóstico retador. El panel FilmArray de fiebre tropical de BioFire marca la diferencia, proporcionando respuestas rápidas y precisas en momentos críticos donde otras pruebas pueden fallar. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Buenas noches, doctora Villegas. Buenas noches, doctor Payares. Qué gusto de estar juntos en esta conferencia hoy. Me alegra muchísimo. Bueno, a mí también me alegra mucho. Para mí es un orgullo, un honor. Les damos la bienvenida a todos a esta nueva sesión en la cual vamos a hablar de el PROA y la farmacia, qué interacciones tenemos y cómo se da el aporte desde la farmacia, el aporte tan importante a los programas de gerenciamiento de antibióticos. De antemano, buenas noches para todas las personas que están conectadas. Por favor, registren su asistencia y sigan las indicaciones que se van a dar en el chat. Y entonces vamos a empezar con esta charla. Para la primera parte de la charla, para mí nuevamente es un honor y un orgullo presentarles a una gran amiga y un referente para la infectología de este lado del mundo, la doctora María Virginia Villegas. La doctora Villegas es internista de la Universidad del Valle, tiene una maestría en microbiología también de la Universidad del Valle, es infectóloga de la Universidad de Miami, tiene un Fellow Research en resistencia bacteriana. No necesita presentación porque ella es una autoridad en la materia y hoy nos va a hablar un poco de el PROA y la farmacia y de cómo se produce esa interacción, cómo podemos hacer la aproximación y sobre todo el papel tan importante que juegan los químicos farmacéuticos en los programas de Antimicrobial Stewardship. Doctora Villegas, el escenario es suyo, bienvenida. Muchas gracias, Cris, por esa presentación, a la CIN por la oportunidad de estar aquí juntos. Yo creo que han hecho un programa espectacular, que han estado cubriendo todos los temas, y todos los que han apoyado este programa, todos los que han estado detrás de esta parte académica. Entonces, tendré el gusto de presentar al doctor Payares, que todos conocen, pero voy a empezar. Espero que se vea bien toda la pantalla, ¿cierto? ¿Se está viendo? Sí, se ve, perfecto. Bueno, entonces yo voy a hablar del papel de la farmacia y el farmacéutico en un PROA y además el doctor Payares va a complementar con sus indicadores que pueden manejar farmacia para articularse con este programa de optimización de antimicrobianos. Hay varios pasos que el CDC ha recomendado y yo le he ido metiendo cosas como el diagnóstico stewardship, pero sobre todo fíjense que una de las cosas más importantes es después de hacer un análisis de las capacidades del hospital que tenemos para empezar. No se puede empezar de cero, pero se puede empezar con algo. Se presentan los objetivos del PROA y obtener una aprobación. Acuérdense que esto es una aprobación formal del programa, no se hace por ratito ni solo por pasión. Para que tenga sostenibilidad tiene que ser algo formal. Y luego vamos a hablar de armar el equipo y bueno, en otras charlas han hablado básicamente de todos los temas mencionados. Entonces, si ustedes miran, esto fue un libreto que hicimos con el apoyo de Pfizer y además está el artículo del doctor Deli, hablando de cuál es la estructura sugerida del equipo de PROA hospitalario. Y yo le pongo de lo ideal a lo real, porque empezamos con un equipo también formado, pero eventualmente con el tiempo
estamos integrando diferentes servicios que nos dan un apoyo y nos fortalecen el PROA. Ahora, yo siempre he pensado que deben haber reuniones pequeñas donde se tomen decisiones y que cuando se tiene que interactuar con los demás grupos se citen a una reunión. Entonces tenemos el director del PROA, que generalmente puede ser un médico general. En Estados Unidos es un PharmD, es un farmacólogo entrenado en enfermedades infecciosas. También podría ser un farmacólogo, un farmacéutico, que tenga una área fuerte clínica, que comprenda muchas cosas como mecanismos de resistencia, de escalar, interpretación del antibiograma, y por supuesto que tenga un liderazgo muy claro. Hemos hecho también, Cristian, una experiencia muy linda con enfermeras, o sea que la cabeza usualmente es un psicólogo, pero detrás de esa cabeza, detrás de la cabeza, el que ronda, el que hace, el que mide, etcétera, realmente es una de estas personas cuando el perfil, un médico general, ojalá un internista, un farmacéutico o una enfermera. Y fíjense que aquí está el farmacéutico clínico. ¿Sí? Eso es muy importante porque está parte de los amarillos, es de lo que uno siempre debería empezar un PROA. O sea, la aceptación del gerente del hospital, un epidemiólogo que lidera el control de infecciones, el enfermero, la enfermera jefe de control de infecciones, donde veo una información muy clara de la que ustedes ya creo que ya hablaron, un médico jefe sobre todo de UCI, que tenga y por donde vaya usted a empezar. El microbiólogo es absolutamente necesario porque los datos y esos datos van a ser la base de generar las primeras guías antimicrobianas, que es una de las cosas más importantes que uno tiene que empezar a mirar. Y aquí está la persona que hace las rondas. Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones de los farmacéuticos? Dispensación de medicamentos, pero no se pueden quedar solamente en esto. Tienen que tener una excelente dispensación, es el punto de contacto entre los médicos y los pacientes. Pueden garantizar que los antibióticos se utilicen según las directrices adecuadas, verificar la medicación y la dosis correcta y educar a los pacientes. Tienen que revisar medicamentos. También pueden revisar los perfiles de medicamentos de los pacientes para identificar posibles interacciones medicamentosas, alergias y duplicaciones. Yo siempre digo que cuando uno está en la unidad de cuidado intensivo pasando revista, y hay un paciente súper crítico que tiene 10 medicaciones, yo les apuesto que ningún médico se acuerda exclusivamente de todas las interacciones medicamentosas. Allí va a ser una ayuda muy importante el farmacéutico farmacólogo. Educación y asesoramiento, ellos pueden ayudar a educar a los pacientes sobre la importancia de completar los tratamientos, pueden explicar también los posibles efectos adversos. Muchas veces los médicos no tenemos el tiempo y son los farmacéuticos los que tienen tiempo de hablar con el paciente y decirle exactamente cómo se tiene que tomar. Fíjense que es un complemento muy importante. Colaboración con profesionales sanitarios. Pueden recomendar tratamientos alternativos. Muchas veces dicen, mire, si es que hay una alergia o hay una intolerancia o en este momento no se puede dar, podemos considerar esta otra opción. Monitoreo y vigilancia, ellos pueden ayudar en el papel en el monitoreo y la notificación de patrones de uso de antibióticos, ellos pueden ayudar con los DDDs, ellos pueden mirar las tendencias y oportunidades de mejora en las prácticas de prescripción de antibióticos. Ahora, en una de las charlas del doctor Ryan Shields, me gustó mucho esta diapositiva, donde dice cuáles son los roles claves. Ustedes saben que él es un farmacéutico entrenado en enfermedades infecciosas, es un PharmD, y él dice, mire, selección y dosificación de antibióticos, ya lo hablamos, desarrollo de lineamientos institucionales, que está totalmente alineado con el PROA, qué se debe dar, qué se debe comprar. Fíjense la importancia de los farmacéuticos, tienen un rol importante en la compra de los medicamentos. Y si la guía va por un lado y lo que compran va por el otro, pues esos antibióticos no se van a usar, se van a vencer, no tienen ningún papel importante. Entonces, tiene que haber claramente una alineación. Auditoría interactiva y comentarios que pueden ayudar en este feedback. El diagnóstico estuvo hecho para estar seguro que le llegue al médico prácticamente el resultado y pueda hacer con ese resultado un cambio en la directriz de la medicación. Informar sobre el uso y la resistencia a los antibióticos, enlace con otros proveedores de atención médica, que ya lo hablamos, proporcionar educación multidisciplinaria. Entonces, la capacitación para farmacéuticos clínicos se encuentra entre las actividades más importantes de la clínica y es un deber de todos nosotros de acercar ese grupo de farmacéuticos para que empiecen a coger experiencia clínica y jueguen un rol definitivo pasando revista con los equipos PROA, pues tienen interacción permanente.
Discutiremos entonces algunas acciones farmacéuticas de mayor impacto. El doctor Pallares discutirá otras. Empecemos por ajuste o optimización, por ejemplo, de la dosis. Entonces, en el caso de la vancomicina, tengo que recalcarles que la eficacia de la vancomicina está relacionada con una dosis correcta que debe tener como objetivo alcanzar un área bajo la curva, es esta, y se debe empezar con una dosis de carga usualmente para que haya una buena concentración más rápidamente. Si hacemos simplemente 15 miligramos por kilo cada 12 horas, probablemente se va a tomar 5 o 7 días para adquirir unos niveles terapéuticos adecuados. La dosis de vancomicina debe ajustarse de acuerdo con el peso corporal y los niveles plasmáticos mínimos del medicamento, al menos en el peso corporal. Yo digo que es crítico saber los niveles de vancomicina, especialmente en bacterias persistentes en enterocolitis bacteriana, donde sí necesitamos una concentración de vancomicina óptima en la sangre y permanente. Y fíjense que la nefrotoxicidad asociada con niveles bajos de vancomicina por encima de 15 miligramos por litro y la infusión continua es una opción especialmente para pacientes con alto riesgo de insuficiencia renal o depuración inestable de vancomicina. Aquí hay una gráfica, un estudio de la optimización del uso clínico de vancomicina, una buena indicación para los farmacéuticos en el PROA. Y esta fue una revisión sistemática y metaanálisis de la vancomicina del Departamento de Infecciones por Gram positivos que mostró que la mortalidad global no fue diferente en los pacientes con infección continua o intermitente, pero la nefrotoxicidad sí fue mayor en los pacientes que hicieron vancomicina en infusión intermitente versus continua. Hay otra cosa que también es importante, es que si bien las infusiones en general pueden ser de 12 horas, si las están haciendo y mínimo deben ser 2 horas, la dosis que se ha calculado sobrepasa los 2 gramos de esa infusión, debe dar la vancomicina cada 8 horas y no cada 12 horas. Miren el ajuste de la dosis de tigecyclina para bacterias multidrogoresistentes. Saben que la tigecyclina tiene penetración extensa en el tejido, bajas concentraciones de tetraciclina. Existe una advertencia sobre el aumento de la mortalidad en neumonía con dosis distintas. Y eso fue porque desafortunadamente desde que sale la droga, sale con una dosis muy bajita que no le da realmente una concentración por encima del área que uno quisiera. Y salieron con 100 miligramos, luego 50 cada 12, lo cual para ciertos ciclos realmente era bajito y para varias bacterias con concentración inhibitorias mayores también era muy bajito y empezó a tener fallas terapéuticas, especialmente en el pulmón. Entonces, en este estudio, la de Mario Tumberello, pues, que ha trabajado mucho en esto, dice que las dosis más altas, de 100 miligramos y luego 100 cada 12, mejoran los resultados de los pacientes con infecciones gram negativas. Y mire cómo la dosis estándar, que es el azul, está asociado a mayor mortalidad en la UCI, menor curación clínica y menor erradicación microbiológica. Entonces, hoy en día el estándar es que si lo vas a usar en pulmón, si lo vas a usar en bacterias productoras de carbapenemasas, si lo vas a usar en Acinetobacter baumannii, siempre la dosis debe ser de carga 200 miligramos y después 100 miligramos cada 12 horas. Bien, otra evidencia de la farmacocinética de tigecyclina en dosis alta en pacientes críticos con infecciones graves es este estudio también, donde básicamente es un estudio observacional prospectivo en un solo centro en Italia en la UCI. Entonces recibieron dosis de carga de 200 y luego 100 cada 12 para el tratamiento de infecciones documentadas. Recogieron muestras de secreción seriadas para medir las concentraciones de tigecyclina en estado estacionario y se determinaron las concentraciones de fluido de revestimiento epitelial en pacientes con neumonía nosocomial. Es allí donde muchos antibióticos fallan, como por ejemplo, claramente puede ser la vancomicina. ¿Sí? Las altas dosis de tigecyclina se asocian a concentraciones plasmáticas y pulmonares satisfactorias por los tratamientos graves causados por bacterias sensibles con un menor de 0.5 microgramos por mililitro. Entonces la conclusión... Sí. Doctora Villegas, se te escucha un poquito entrecortado. Ah, bueno, a ver, yo hay que veo. acercarse un poquito más al micrófono, ahí se Bueno, escucha mejor. ¿allí Ajá. se escucha mejor? Bueno, Sí, mejor. listo. Entonces, la conclusión es que se pueden sugerir dosis aún mayores y estrategias de combinación en presencia de patógenos difíciles de tratar, especialmente en el caso de infecciones de tejidos blandos, infecciones intraabdominales, y ya previamente lo dijimos, en neumonía nosocomial. Entonces, debe conocerse, según los autores, la concentración inhibitoria mínima de tigecyclina para estar seguros de que estamos alcanzando el PAPD en estas terapias.
Otra de las importancias muy grandes que puede ayudar los farmacéuticos son la optimización de la dosis a nivel de betalactámicos. Todos sabemos que los betalactámicos actúan por el tiempo que está por encima de la concentración inhibitoria mínima, ¿cierto? Básicamente que debe estar entre 40 y 70% del tiempo. 40% para carbapenémicos, más o menos entre 60 y 70% requieren más tiempo los otros betalactámicos. Y cuando nosotros damos, básicamente, infusiones intermitentes, lo que hacemos son picos que caen por debajo de la dosis de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, no es tan fácil, pero lo ideal, básicamente, sobre todo en pacientes críticos de infecciones severas por bacterias con concentraciones inhibitorias mínimas elevadas, como Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii, básicamente se tiene que tratar de garantizar esos niveles por encima del MIC un tiempo suficientemente bueno para que pueda tener efectividad. Desafortunadamente no es tan fácil, como dice la diapositiva, porque básicamente pueden variar entre modelos de in vitro. Los objetivos también pueden variar según el patógeno y el sitio de infección. No es lo mismo pulmón que tejidos blandos, no es lo mismo hueso que infecciones urinarias. Entonces siempre tenemos que estar atentos a tratar de dosificar el antibiótico lo más alto que podamos y hacer infusiones lo más prolongadas o básicamente en este caso continuas. Ahora, me encantó esta diapositiva porque habla de la optimización de la dosis de sulfactán. Ustedes saben que es uno de los antibióticos claves todavía en el tratamiento de Acinetobacter baumannii, más en Colombia que no tenemos mayores opciones fuera de carbapenems, desestigeciclina y ampicilina sulfactam. Y sabemos todos que el sulfactam se pega muy bien a la PDP3 y en menor proporción a la PDP1A y PDP1B. Es hidrolizado por enzimas como la TEM, la AMC y las betalactamasas tipo OXA. También ustedes saben por las betalactamasas de espectro extendido. Y en este estudio ellos demuestran que se necesita más de 9 gramos al día de sulfactam para lograr estar por encima de una concentración inhibitoria mínima de 4 miligramos por litro para alcanzar los objetivos PKPD. Entonces, el problema del sulfactán es que tiene exposiciones que varían significativamente, como lo vemos en el cuadro de la derecha, y en este estudio lo que ellos vieron en neumonía social ventilada con Acinetobacter baumannii multiresistente es que los pacientes aleatorizados para recibir ampicilina sulfactán 18, 9 gramos de sulfactán o 24, 12 gramos por día, ambos fueron bien tolerados y lograron una mayor estabilidad de los niveles de, sobre todo, sulfactán en el caso de Acinetobacter baumannii, que es el que realmente ha actuado. Entonces, lo que vemos aquí es que si no se conoce, esta diapositiva del doctor Valencios, la concentración inhibitoria mínima de sulfactán para Acinetobacter baumannii, la sugerencia es administrar 6 a 9 gramos por día mínimo y se necesitan infusiones prolongadas o continuas para lograr los objetivos PKPD. Entonces, fíjense que aquí mejora cuando se dan 4 gramos cada 8 horas, o no se logra cuando dan 4 gramos cada 8 horas, 3 gramos cada 8 horas. Entonces, hay personas que dicen que para poder llenar estas PDPs, recomendaciones, aún en Acinetobacter resistente, de que sean, en este caso, 9 gramos cada 8 horas, o sea, es en las dosis más altas posibles. Pero mínimo se deben administrar, yo diría que 9 gramos por día, y tal vez yo sería más agresiva, yo diría que daría por lo menos en infecciones donde hay una muy buena penetración de ampicilina sulfactán, 3 gramos mínimo cada 6 horas. En infecciones más severas yo lo duplicaría y daría por lo menos 6 gramos cada 6 horas. Y en el consenso del IDSA, dijeron 9 gramos cada 8 horas. Esto es otro ejemplo, básicamente, de la diferencia entre las infusiones prolongadas que marcan la diferencia. Miren, este estudio es un estudio viejito, pero es muy pertinente, donde fue un cohorte prospectivo de 113 pacientes adultos con bacteremia por bacterias gram negativas, y 17% eran pseudomonas, comparando cefepime de 2 gramos cada 12 y 6 gramos cada 8. Y la mortalidad fue significativamente mayor cuando se dan dosis espaciadas de cefepime, lo cual refuerza nuevamente que uno debe pegarse muy bien a la vida media del antibiótico y tratar de reducir esos tiempos
básicamente prolongados de administración para poder lograr que el antibiótico esté de encima de la concentración inhibitoria mínima de estas bacterias gram negativas. Ahora, lo mismo ejemplo, también un estudio viejito, pero muy bueno, es la infusiones prolongadas de piperacilina tazobactam, donde muestra que estas infusiones prolongadas, por lo menos 6 horas, ¿sí? O sea, casi continuas, cada 6 horas, aumentan 1.7 veces la probabilidad de curación clínica, 1.22 la probabilidad de curación microbiológica y disminuyen significativamente la mortalidad. Es como favorece esas infusiones básicamente prolongadas. Bueno, miremos el apoyo en el diagnóstico microbiológico, ya se ha hablado de eso, escalar desescalar el marco de la resistencia. También vamos a hablar sobre la toxicidad e interacciones medicamentosas. Este es un estudio que me pareció de gran impacto clínico y económico de las intervenciones farmacéuticas para identificar problemas relacionados con los medicamentos en la atención multidisciplinaria de pacientes con cáncer. Entonces, ellos lo que evaluaron fue cuál era el impacto de las consultas farmacéuticas, un equipo multidisciplinario que validó las intervenciones que habían hecho los farmacéuticos. ¿Cuáles fueron los resultados? Se incluyeron 438 pacientes con tumores sólidos, 62 eran hombres, edad media entre 65 más o menos 13 años, y promedio habían tenido 6 medicaciones. La mitad de los pacientes requirió al menos una intervención farmacéutica. Y miren, los factores independientes asociados con las intervenciones farmacéuticas fueron: disminuyeron el número de medicamentos innecesarios, estadísticamente significativo. Optimizaron el tipo de tratamiento antitumoral. Muchas veces vieron cómo se podía dar mejor ese medicamento para menos efectos secundarios y mayor eficacia. Evitaron interacciones farmacológicas clínicamente significativas en más de la mitad de los pacientes, ¿cierto? Y disminuyeron los costos de hospitalización en 180.633 euros. Y ahora, estrategias para mejorar el tiempo de la terapia adecuada. Entonces, la recomendación de los farmacéuticos para la desescalada de carbapenémicos en la infección del tracto urinario dentro de un PROA, este fue otro estudio publicado en el 2020, donde gracias a que desescalaron el 50% de los 163 pacientes con una complicada con cultivos positivos, de ellos más de la mitad de las intervenciones de farmacéuticos fueron aceptadas, o sea que los grados está de 50% de los pacientes, una barbaridad. Y la desescalada redujo la mediana estancia hospitalaria en 5 días, aquí hay un ahorro gigantesco, y la mortalidad hospitalaria bruta fue menor en el grupo de desescalada, a pesar de que su exposición a carbapenémicos fue menor. O sea, el quitar carbapenémicos no tiene ninguna relación con mayor mortalidad. Sí se puede desescalar, basado usualmente en un cultivo que tiene sensibilidad y que el paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Cuál es la revisión que siempre se debe hacer, para lo cual farmacia puede ayudar a definir o cambiar el tratamiento? Generalmente uno selecciona el antibiótico basado en la epidemiología de cada institución por servicios, una cosa es UCI, otra hospitalización, otras urgencias, y al tercer día de prescripción del antibiótico suele haber datos microbiológicos disponibles y datos de la evolución del paciente. Por ejemplo, un paciente requiere usualmente 38 o 72 horas en que el antibiótico adquiera niveles terapéuticos en el ciclo de infección y posteriormente viene una mejoría en los signos y síntomas del paciente. Más o menos en el quinto día, uno ya ve cómo se han resuelto la mayoría de estos signos de inflamación, deja 48 horas más y se espera el antibiótico. Por eso la mayoría de las infecciones que no sean osteomielitis, endocarditis, meningitis, están llevando a 7 días. Entonces, en el tercer día, uno podría pensar si el paciente va mucho mejor, cuál ha sido la evolución, y uno podría hacer modificaciones si está hemodinámicamente estable y tiene su cultivo. Y ya en el séptimo día puedes valorar claramente si puedes suspender el antibiótico. Y esta tabla que le he mostrado innumerables veces, pero no me canso, es simplemente porque farmacia puede decir, venga, ya este paciente lleva 7 días, no le voy a dispensar más antibiótico, habla con el infectólogo, con la persona a cargo, y le dice, necesito que vuelva a reconfirmarme por qué necesita más antibiótico. Mire claramente cómo la neumonía adquirida en la comunidad 3 a 5 días es suficiente,
como las asociadas a ventilador, que teníamos miedo y nacimos a 14 días, 7, 8 días suficiente, miren como pielonefritis que lleva 7 días de tratamiento, no 14, miren como infecciones intraabdominales, un buen cirujano que pueda limpiar 8 días suficiente, miren las bacteremias por gram negativo, es la única que uno repite como cultivos para estar seguros por Pseudomonas aeruginosa. De POC, pues primero esté seguro que sí está infectado, infecciones de piel y tejidos blandos 5 a 6 días, las osteomelitis con un buen curetaje y un buen antibiótico se pueden reducir un poco, y aún en la neutropenia ya hay datos, básicamente, de que si el paciente asiste neutropénico, quitó la fiebre, está mejor, uno puede suspenderlo. Ahora es un placer presentar al doctor Cristian Pallares, que seguirá con la charla. Cristian es el epidemiólogo de Imbanaco, pero asesora varias clínicas en el país. Es profesor de la Universidad Javeriana, pertenece al departamento, de mucho honor, que trabajamos en la Universidad del Bosque. Y no sé qué más se me quedó, Cris, y es un experto en el tema, básicamente de epidemiología y en la parte de desinfección y limpieza. Para mí es un honor estar con el doctor Pallares. Adelante, Cris. Bueno, muchísimas gracias, doctora Villegas. ¿Se escucha bien allí? Sí, se escucha muy Listo. bien. Perfecto. Bueno, y entonces, después de haber escuchado esta maravillosa presentación, vamos a continuar ahora hablando un poco de cómo pudiéramos establecer algunas métricas desde la farmacia para el apoyo en el grado de desarrollo de los programas de gerenciamiento de antibióticos. Importante tener en cuenta que hay algunas publicaciones que más o menos nos están diciendo cuánto es el tiempo que debería emplearse por parte de un químico farmacéutico en un programa de gerenciamiento de antibióticos. Miren que más o menos 10 horas por semana es lo que uno esperaría de un químico de la farmacia por cada 100 camas. Cuando uno hace la comparación, por ejemplo, con lo que ustedes están viendo en las diapositivas, esas 3 horas y media por semana de un médico clínico o de un clínico que haga rondas, se da cuenta uno porque en algunas partes del mundo, sobre todo al norte del continente americano, estoy hablando de los Estados Unidos de América y Canadá sobre todo, el químico farmacéutico tiene un papel fundamental en los programas de antibióticos. De este lado del mundo, siempre estamos propendiendo porque el papel del químico sea cada vez mucho más representativo en el programa de optimización de antimicrobianos, porque aunque sabemos que a veces por efectos de formación o por efectos de contratación no hay una vinculación directa o exclusiva al PROA, pues debemos tratar al máximo de que así lo sea para garantizar este tiempo protegido y poder desarrollar algunos de los indicadores o de las métricas que vamos a mencionar a continuación. Regálame la siguiente. Y entonces aquí es importante, dame la siguiente, Doc. Aquí es importante tener en cuenta algunas de las cosas que pudiéramos nosotros medir desde la farmacia. Lo básico que está dentro de la norma de por lo menos 3 países aquí en Latinoamérica que ya llevan un poco más de 2 años con la norma y en muchas de las normas PROA o de los lineamientos PROA en el mundo tienen que ver con los consumos de antimicrobianos, pero también los tiempos de administración correctos y vamos a hacer un ejemplo muy puntual con sepsis, el diagnóstico más frecuente en un servicio de urgencias y en general uno de los diagnósticos más frecuentes en las instituciones hospitalarias, la estrategia del desescalamiento, sobre todo desde el switch a terapia oral, desde lo endovenoso y la reducción en el tiempo de tratamiento, los egresos eficientes, es decir, lo que apunta mucho a la eficiencia hospitalaria administrativa y principalmente con la liberación de camas, y allí vamos a tomar como ejemplo la terapia parenteral ambulatoria o los programas OPAT. Regálame la siguiente. De consumo de antibiótico, muy probablemente ya ustedes lo conocen. A nivel nacional en Colombia es una norma desde hace algunos años el reporte de las dosis diarias definidas. Recordemos que la dosis diaria definida es una estrategia en la cual mediante un indicador de tipo razón con denominador tiempo, una tasa, uno mide la velocidad de formulación de un antibiótico. El numerador de este indicador va a estar constituido por el antibiótico dispensado en gramos o miligramos, dependiendo de la primera variable del denominador, que es la DDD, que es una constante que saca la Organización Mundial de la Salud, por el número de días en que esté calculando el indicador, en este caso,
para la fórmula es 1 mes, 30 días, por el número de camas, por el porcentaje de ocupación. Recordar cosas como que si estoy usando esta fórmula, el porcentaje de ocupación no se coloca en términos porcentuales. Ejemplo, si yo estoy hablando de 80%, lo que colocaría sería 0.80, no 80%. Y al final uno lo expresa en 100 días cama ocupada o algunos autores también en 1000 días cama ocupada. Importante que para dosis diarias definidas, la aplicación más frecuente se hace en adultos. Esto no funciona en niños, aunque en algunas partes del mundo usan dosis diarias definidas en niños, principalmente porque la constante de la DDD se usa basándose en el estándar en adultos, que esto es una velocidad en la formulación, no un estimado en el número de tratamientos, y que lo que le importa a uno es hacer un benchmarking con tu histórico institucional y compararte con el consumo previo. Es decir, uno trata de que en un programa de antibióticos desarrollado, si no hay ningún tipo de alteración en la microbiología institucional o no hay una situación como brotes, el comportamiento sea homogéneo. Regálame la siguiente. Y aquí lo que nosotros podemos mirar es en un ejemplo cómo uno puede relacionar cambios en los patrones de sensibilidad y resistencia a antibióticos mediante el consumo por dosis diarias definidas. Aquí para el ejemplo vemos cómo hay una reducción después de la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos en lo que consumíamos de ceftriaxona y meropenem, y cómo la disminución estadísticamente significativa en el uso de meropenem pues se traduce en un aumento en la sensibilidad, o como están viendo ustedes en la diapositiva, en una disminución de la resistencia de un 56 a un 43%. Es decir que estas son algunas de las cosas que uno puede hacer mostrando, tal y como lo mostramos en esta publicación y como ustedes lo han podido leer en otras publicaciones en la literatura, que uno puede tener cambios en la incidencia de microorganismos resistentes o en los perfiles de resistencia si tiene un buen programa de antibióticos y en cortos periodos de tiempo. Regálame la siguiente. Y hablando de consumo de antibióticos, también tenemos otras dos opciones para el consumo de antibióticos que podemos medir, que estas aplican para adultos, pero también se utilizan muy frecuentemente en población pediátrica, y son los días de terapia y los tiempos de terapia. ¿Qué ventaja tienen estos indicadores con respecto a las dosis diarias definidas? La primera de las ventajas, y quizá la más importante, es que esta también es una velocidad en la formulación, pero esta no se deja afectar por si, por ejemplo, tú consumiste más de algún antibiótico porque aumentaste la dosis, o menos de un antibiótico porque tienes un paciente en falla renal. Entonces aquí lo que mides es la velocidad de la formulación de un determinado antibiótico en el tiempo, que es principalmente lo que tú estarías midiendo con Days of Therapy, con DOT, en el que el numerador son los días en los que pacientes recibieron antibióticos en un mes, si hacemos el corte al mes. Y en Length of Therapy, la diferencia en el numerador es que si un paciente, por ejemplo, recibe 2, recibe 3 antibióticos diferentes, uno cuenta solamente esto como 1, es decir, uno mida tiempo de terapia. Entonces, una cosa es días de terapia y otra cosa es tiempo de terapia. Regálame la siguiente. Y lo que ustedes pueden ver en el ejemplo, regálame la siguiente, en el ejemplo, es que uno idealmente, devolvámonos, es que uno idealmente, con respecto a días de terapia y tiempo de terapia, trata de hacer una relación DOT versus LOT. Y esa relación idealmente debería ser igual a 1. Cuando la relación está un poco por encima del 1, allí uno puede, digamos, empezar a mirar qué es el fenómeno que está cambiando. Ustedes pueden ver que allí la relación está un poco por encima de 1. Igual, días de terapia y tiempo de terapia también lo puedes hacer con antifúngicos. Recuerden que cada vez el uso de antifúngicos debe estar mucho más orientado a las estrategias de antifungal stewardship, así como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo con antimicrobianos. Regálame la siguiente. Vamos en la segunda
situación donde desde la farmacia se puede hacer un impacto muy importante. Y aquí les quiero hacer un símil de los puntos en común que tiene una estrategia que universalmente todos deberíamos estar implementando en nuestras instituciones hospitalarias o trabajando en ella, y es el código sepsis versus los paradigmas del programa de optimización de antimicrobianos. Y cuando ustedes revisan la similitud, se dan cuenta que el combo de sepsis, que ha tenido vigencia por más de 2 décadas, pues la mitad de ese combo tiene que ver con antimicrobial stewardship, toma de cultivos y administración temprana de antibióticos. Regálame la siguiente. Y tal como la doctora María Virginia lo ha mostrado, pues la administración de antibióticos y la manera en la cual infundimos el antibiótico juega un papel fundamental. Pero ¿qué tanto estamos cumpliendo nosotros con esa administración? Y los que estuvieron en sesiones anteriores pudieron ver este estudio que publicamos hace algún tiempo, donde mostramos que la adherencia a ese tiempo, desde que haces un diagnóstico de una patología en la que el tiempo juega un papel fundamental, como es la sepsis, hasta que el paciente recibe el antibiótico, en realidad no es muy buena. Yo los invito a que dentro de sus instituciones revisen estos tiempos, porque se van a dar cuenta de una cantidad de sorpresas que muchas veces, y tal como nosotros lo mostramos en esta publicación, no tienen que ver ni con la tecnología, ni con la sistematización de la historia clínica, ni con tener el Omnicell, ni absolutamente nada de eso, sino con un tema conductual, de darle la importancia a la administración en la primera hora cuando se hace este diagnóstico en los pacientes. Ustedes ven en este estudio multicéntrico que la adherencia fue del 40%, regálame la siguiente, y ven cómo después, en el periodo postintervención, promedios y medianas se acercan a valores similares, es decir, ya no tenemos valores tan extremos, regálame la siguiente, y cómo la adherencia se logra incrementar de una manera importante, hay una reducción en el tiempo de casi un 50%, acercándonos a esa hora dorada. Aquí es fundamental el apoyo desde la farmacia, no solamente para la dispensación, sino tal como la doctora María Virginia Villegas lo mostraba, para la implementación de la infusión que se debe dar, sobre todo porque principalmente para este tipo de pacientes vamos a usar dentro de las formulaciones más frecuentes betalactámicos, o sea que aquí es vital el papel que juegan los betalactámicos para disminuir la mortalidad en los pacientes y pues aumentar la sobrevida, que es la medida dentro del combo que es la más salvadora para los pacientes. Regálame la siguiente. Y importante tener en cuenta cómo lo medimos. Miren, estos son los datos que tenemos nosotros en Clínica en Banaco del código de sepsis desde que empezamos a trabajar esto en el 2022. Ustedes se dan cuenta que hemos tenido datos tan bajos como menos del 50% del cumplimiento en ese tiempo. Y aunque hay una tendencia hacia el mejoramiento, es el punto al que más hay que trabajarle, considero yo particularmente, en el combo, en el bóndolo, en ese paquete de medidas de sepsis. Lo ideal es que esto esté cercano al 100% en indicador, y para aquellas instituciones hospitalarias que están conectadas hoy con nosotros y que tienen demasiadas camas, usted puede utilizar la metodología de paciente trazador y buscar historias clínicas objetivo. Lo que se recomienda es que mínimo sean 30 para que tenga un buen tamaño de muestra y pueda mirar el comportamiento también desagregándolo por diferentes áreas, servicio de urgencias, unidad de cuidado intensivo, servicio de hospitalización, identificando la diferencia desde el tiempo de la orden versus la administración. Ahí farmacia juega un papel fundamental porque es el que puede establecer ese timing en el momento en el que llega y puede hacer la triangulación de los tiempos. No se dejen llevar a simple vista por lo que está reportado en la historia clínica, porque cuando hicimos nosotros esta experiencia, el estudio que les mostramos en diapositivas anteriores, nos dimos cuenta que los datos de la historia clínica muchas veces no eran fieles reflejos de la administración real en el tiempo. Entonces, ahí es importante tenerlo en cuenta. Este es un indicador de tipo proporción. En el denominador, todas las observaciones, en el numerador aquellas observaciones en las cuales se cumplió, y pues se pueden llevar bastantes sorpresas. La farmacia juega un papel vital para la administración temprana de los medicamentos en este tipo de pacientes. Regálame la siguiente. Y miren que cuando uno revisa ese paquete de medidas se da cuenta que una de las tendencias que más hay que mejorar, aparte obviamente de la determinación de escalas, no es objeto de este bloque de PROA y farmacia, pero es fundamental que uno se comprometa, independiente de la escala que sea, con una escala en código sepsis. ¿Para qué? Pues para que se pueda identificar tempranamente esta patología y de esa manera se pueda actuar en consecuencia de una manera rápida. Pero miren cómo
la administración de antimicrobianos juega un papel vital. Farmacia aquí también es importantísimo porque farmacia es la que nos da la respuesta a las estabilidades de los tipos de medicamentos que nosotros estamos utilizando. Recordemos que además de las moléculas innovadoras tenemos genéricos y copias que son, dependiendo de la marca comercial, con unos atributos especiales y particulares que pueden hacer que el antibiótico se precipite, que no soporte infusiones de más de media hora, que en el caso de betalactámicos pues es una cosa tenaz y hay que tenerlo en evaluación, y que además si tú vas a dar terapia combinada pues te permite mirar la estabilidad, qué tan compatibles son e inclusive hasta la manera de la administración. O sea que el papel de farmacia ya es activo, sobre todo principalmente para código sepsis. Regálame la siguiente. Otro punto importante que desde la farmacia se puede controlar es el switch de terapia endovenosa oral. Y sabemos que desescalamiento no solamente implica bajar el espectro del antibiótico, desescalar implica suspender antibióticos, quitar días de tratamiento y hacer switch de terapia endovenosa a oral. Y estos son algunos de los criterios, hay varias escalas en el mundo, estas solamente se las dejo para un ejemplo de cuándo uno puede pensar en eso. Pacientes que clínicamente estén estables, que lleven más de un día clínica y paraclínicamente bien, con leucocitos que vayan en descenso, normotensos, que toleren la vía oral, que no tengan ningún tipo de alteración en el tracto gastrointestinal, y de acuerdo a eso uno pensar en alternativas que desde la farmacia pueden indicarse para decir, venga, este paciente probablemente pueda tener una opción oral. Regálame la siguiente. Y aquí les pongo 4 ejemplos en los cuales la evidencia científica ha sido muy clara con opciones antibióticas que tenemos disponibles de cómo se mejora la eficacia terapéutica y también se disminuye el riesgo de complicaciones. Este primero es un estudio aleatorizado que ustedes están viendo, donde tenemos una opción oral con Linezolid versus vancomicina endovenosa para una patología muy frecuente, infecciones de piel y tejidos blandos. Miren que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de un incremento en el porcentaje de curación con el Linezolid, una disminución en el riesgo de complicaciones como amputación, y aquí viene un punto clave, un incremento en la estancia hospitalaria que se da con el antibiótico endovenoso y que también genera un incremento en los costos hospitalarios. O sea que aquí ya nos adentramos al papel de la farmacia, sugiriendo estos cambios para poder generar un incremento en la eficiencia hospitalaria administrativa. Recordemos como se discutió en sesiones anteriores, que la disminución del promedio de días cama ocupada aumenta tu razón de giro cama, y esto es lo que hace que la eficiencia hospitalaria administrativa mejore muchísimo más. Regálame la siguiente. Y este es otro estudio, es un estudio prospectivo también haciendo la comparación de medicamento oral versus endovenoso con Linezolid para más de 1.200 pacientes con infecciones de piel y tejidos blandos, donde ven que hay una disminución estadísticamente significativa en la curación con el endovenoso y a favor de el antibiótico oral, con un incremento en la hospitalización del endovenoso de 4 días. El tercer ejemplo, regálame la siguiente, es otro estudio prospectivo, este con un tamaño muestral de 2.000 personas, donde miren el riesgo de reingresos con vancomicina, un odds ratio de 1.3, es decir, tenemos un 30% de riesgo de reingresos con el medicamento oral, un riesgo de consultas de emergencia también estadísticamente significativo del 20% y un ahorro promedio de más o menos $4.620 para ese momento. Pues, ¿por qué razón? Porque evidentemente esto tiene unas implicaciones que tienen que ver con la concentración del antibiótico, con el horario, con la forma correcta de la administración. Si eso no se da, pues el paciente sin lugar a dudas va a reingresar y esto va a ser un problema que vamos a tener que lidiar. Regálame la siguiente. Y este es el último estudio, también haciendo comparaciones de medicamento oral versus endovenoso, aquí también con Linezolid, donde miren que los costos de hospitalización son significativamente más altos a favor de la antibiótico endovenoso y la estancia hospitalaria mayor a 7 días, es decir, aumentar la estancia en por lo menos más de una semana. Ven ustedes que tiene una medida de asociación que está por debajo del 1, es decir, con la molécula oral se comporta como un factor protector para tener una estancia hospitalaria o protegernos de una estancia hospitalaria mayor a 7 días, lo cual aumenta no solamente
el riesgo de eventos adversos como flebitis, además por el tipo de administración endovenosa, sino el riesgo de tener cualquier otro tipo de complicación o el riesgo de hacer incidentes bajo la dinámica de seguridad del paciente. Regálame la siguiente. Otro punto importante y que es un punto que se debe medir desde la farmacia que tiene toda esta información es la duración de los antibióticos. Sabemos y hemos discutido que los tratamientos largos son iguales de efectivos a los tratamientos cortos, entonces no hay razón para prolongar el uso de antibióticos ni para seguir dando tratamientos largos en aquellos pacientes que clínicamente estén mejorando. Esto ya es algo que tiene evidencia científica muy sólida. Todo el tiempo, en los últimos 5 años, sale cada vez más evidencia que respalda el uso de tratamientos largos. Y pues, ¿quién mejor que la farmacia que conoce el timing, la duración de los tratamientos y que puede hacer advertencias directas al PROA, de decir, este paciente lleva tantos días para esta patología, por favor revisar si podemos de alguna manera recortar ese tiempo de administración del antibiótico? Regálame la siguiente. Y también, no solamente para recortar, sino para dar salida. Y entonces aquí vamos a empezar a hablar de nuestro último objetivo, que tiene que ver con terapia parenteral ambulatoria. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes simplemente se quedan en el hospital recibiendo antibiótico, pero tienen criterios de salida. El único problema es que no se les puede dar salida porque están recibiendo antibiótico y están recibiendo antibiótico endovenoso. Existen algunos criterios para empezar a pensar en la salida de los pacientes, que la infección haya evolucionado clínica y paraclínicamente muy bien, que esté localizada, que las comorbilidades sean tratables en casa, que los pacientes tengan criterios de salida, un plan definido en la casa. Hay varias escalas en el mundo. Ustedes pueden escoger la escala que mejor se lleve a su realidad hospitalaria. Regálame la siguiente. Y aquí es donde entra la consolidación de esta estrategia con un indicador que tiene que ver directamente con no solo la reducción del tiempo del tratamiento, sino la liberación de camas y la terapia parenteral ambulatoria. La terapia parenteral ambulatoria tiene más de 30 años en el mercado. De este lado del mundo no la hemos usado tanto para antibióticos. Se usa mucho en otros escenarios como dolor, pero cada vez hay más evidencia que respalda el uso de antibióticos. Y si nos vamos a otro continente, Europa, y puntualmente los españoles y el Reino Unido, tienen bastante evidencia al respecto. Un éxito terapéutico por encima del 90%, menos del 10% de reingresos hospitalarios, la eficacia, la seguridad comprobada y además, pues la mejoría en la eficiencia hospitalaria administrativa. Sabemos que en este momento nadie está en planes de renovación ni construyendo nuevas torres hospitalarias, pero los pacientes siguen llegando y cada vez necesitamos más camas para poder acostarlos. Pero si tienes un paciente que está simplemente recibiendo mantenimiento, con un antibiótico, terminando un esquema antibiótico, ese paciente potencialmente puede dejar de facturar entre 3 a 5 veces lo que facturaría un paciente que esté de nuevo, o que sea un paciente nuevo, una admisión nueva en la clínica. Estamos hablando de una diferencia bastante importante porque los pacientes evidentemente dejan mucho mejor beneficio económico a la clínica en los primeros días de la hospitalización. Regálame la siguiente. Sí, te iba a preguntar si estaban viendo el cambio de diapositiva. Hay 2 personas que me han dicho que sigue apareciendo la de sepsis. Sonia, ¿tú ves los cambios? Yo lo veo, ¿tú, Cris? Sí, yo también. Sí, Yo estoy doctora, viendo sí. Sí, Ahora no, sí no hay se ve, pero ninguna de está sepsis, igualito. está bien. Bueno, Sí, ok, yo estoy. sigue. Entonces, bueno, entonces aquí, miren que para poner este modelo en la marcha, la farmacia juega un papel vital. Y hay 3 cosas importantes que desde la farmacia, con el apoyo del PROA y del Comité de Infecciones, hay que discutir. Primero, tener una escala para los criterios de alta, haber descartado el switch de terapia endovenosa oral, es decir, estos pacientes deben terminar tratamiento, pero deben terminar tratamiento de forma endovenosa. Contar con un acceso vascular seguro, porque recordemos que uno no puede ir pasando los antibióticos por venas periféricas o simplemente porque sí, dependiendo de la duración del tratamiento, del pH, de la osmolaridad, de algunos factores de riesgo y problemas con los paquetes vasculares del paciente. Tú vas a decidir si ese paciente puede tener una línea media, puede tener un central de inserción periférica o un central de inserción central.
y la disponibilidad que se tenga de los medicamentos. Aquí es importante que cada hospital tenga una central de mezclas y entonces aquí es donde químico farmacéutico y la farmacia juega un papel vital porque hay que tener una central de mezclas para tener una tecnología que nos puede ayudar a incrementar el número de camas que se tienen en un hospital y esos son los infusores. Regálame la siguiente. Dame la siguiente. Los infusores o bombas elastoméricas tienen un reservorio elastomérico que ustedes están viendo, un puerto de llenado en la parte de abajo. Dame la siguiente. Dame otro cliccito por allí. Y ustedes ven cómo se va llenando con la infusión. Tiene un filtro adicional. Regálame la siguiente. Un restrictor de flujo que, por ejemplo, cuando se usan estas bombas elastoméricas para el dolor, mide el gradiente a la cual la velocidad de la infusión va pasando, pero que en el caso de antibióticos se administra una infusión que en general es una infusión continua y un tubo, regálame la siguiente, y una cubierta plástica para evitar que el infusor pues se espiche, digamos, o que uno se siente en él o que se caiga y esto altere la velocidad del flujo. Estos infusores o estas bombas elastoméricas no necesitan conectarse a la energía y trabajan, regálame la siguiente, mediante un gradiente o un diferencial de presiones por la ley de Poiseuille y lo que hacen es que la infusión se va administrando de una manera eh, eh, regulada sin necesidad de tener que programar una bomba de infusión, conectarla a una fuente de energía ni nada por el estilo. La velocidad de flujo puede alterarse en un promedio más o menos del 10%, es decir, no va a cambiar mucho dependiendo del tipo de diluyente, la temperatura y las variaciones en el llenado, pero en general es una velocidad muy estable. Esto es algo supremamente ganador si, por ejemplo, estás infundiendo un antibiótico como un betalactámico, donde en general la recomendación por ser porcentaje del tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima es que se den una infusión prolongada o en infusiones continuas, entonces va a beneficiar mucho. Dame la siguiente. Y pues dentro de las ventajas más importantes es, primero, que puede sacar al paciente para que termine el tratamiento. Entonces la farmacia da la parada allí en la administración, la preparación de los infusores, en el lograr el cambio y hacer el cuadre de si ese paciente necesita o se puede pasar a otro antibiótico para liberar la cama. No vas a tener picos en bolos de antibióticos, se pueden conectar a cualquier línea vascular, no necesita, como les mencionaba, conexiones externas ni fuentes de energía, puedes dar infusiones prolongadas con una estabilidad que es probada para la gran mayoría de antibióticos que se utilizan y adicionalmente pues libera uno al paciente porque ustedes saben que un paciente que también esté en un programa de atención domiciliaria o en un programa de extensión hospitalaria pues no se va a poder mover de la casa porque dependiendo si por ejemplo estás dando un betalactámico como piperacina tazobactam pues va a tener que ser administrado 4 veces al día mientras que con un infusor de estos puedes colocar una infusión continua y solamente tendrías que hacer una visita. Regálame la siguiente. Como ustedes pueden ver, para efectos de costos, comparándolo, por ejemplo, con un programa de atención domiciliaria de home care, pues definitivamente ayuda en el sentido de que reduce el tiempo de las visitas y adicionalmente, si lo que tú tienes es un programa de home care, pues vas a poder ampliar tu capacidad instalada. Regálame la siguiente. Y mucho más importante aún tiene que ver con el tema de los riesgos. Recordemos que cuando un paciente está terminando un tratamiento, uno de los problemas más importantes y de los miedos que tenemos al sacar a un paciente del hospital es que definitivamente no se administra el antibiótico a tiempo, se incumpla con los horarios, existan problemas en la preparación y la reconstitución de los medicamentos, alteraciones en la velocidad de la administración del antibiótico, que es algo que con los infusores no aplican. Esta es una estrategia que va directamente anclada desde la farmacia. Quien da la parada y da el parte de seguridad en la preparación del medicamento, en la reconstitución del medicamento, en la confiabilidad, en la estabilidad de la infusión del medicamento, en todo lo que tiene que ver con la articulación del programa. Por eso juegan un papel vital y aquí ya estamos entrando a lo que viene siendo un PROA de intermedio entre lo que es un servicio ambulatorio y un programa de extensión domiciliaria o un programa de extensión hospitalaria, como se conoce en algunas latitudes en nuestro país. Dame la siguiente. Y entonces, finalmente, teniendo en cuenta
estos 4 puntos que hemos discutido, desde indicadores que normalmente conocemos como dosis diaria definida, días de terapia o tiempo de terapia que van a impactar sobre el consumo de antibióticos, a pasar a indicadores que van a tener que ver con patologías muy frecuentes que el PROA debe abordar, como es el caso de la sepsis, donde la adherencia a los tiempos correctos y el cumplimiento del protocolo apoya mucho a el mejoramiento continuo en este indicador desde el papel de la farmacia, los cambios y el switch de terapia endovenosa a oral, que es una manera de hacer desescalamiento, que como saben ustedes es un indicador pilar para evaluar no solamente qué tanto conoce el cuerpo médico sobre lectura e interpretación del antibiograma, sino qué tanto existen opciones terapéuticas para darle salida más rápido a los pacientes. Y finalmente, los indicadores que impactan sobre el ahorro en los días de hospitalización, como los programas de terapia antimicrobiana parenteral ambulatoria, donde la farmacia juega un papel fundamental y un papel protagónico para poder poner en marcha estas estrategias y que realmente funcionen para optimizar los programas de optimización de antibióticos. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Nosotros quedamos atentos a sus preguntas, a sus Gracias, comentarios. Cris. Muy, muy chévere. A ver qué tenemos algunas preguntas aquí. Vamos a ver. Yo quería decirte que esa tasa que mostraste, que fue DOT sobre LOT, que se acerca a uno, para los no epidemiólogos, ¿qué significa eso? ¿Por qué debe estar así? Bueno, en general, Doc, uno trata de que la relación de días de terapia y tiempo de terapia tienda a ser muy similar. ¿Por qué? Porque como en días de terapia, yo puedo tener varios antibióticos que me van a sumar, pero en tiempo de terapia, aunque un paciente reciba 2, 3, 4 antibióticos, siempre va a ser uno. Cuando esta relación de estas dos tasas no es uno, lo que uno inmediatamente tiene que mirar es por qué estamos dando más antibióticos a un Ok. solo paciente. Es decir, ¿qué pasa más allá de pacientes que reciben vancomicina, meropenem, metronidazol, por ejemplo, cuando no está indicado, cuando el cubrimiento cuando no está aportando nada más para el cubrimiento? Entonces sirve mucho para evaluar si estamos dándole a un mismo paciente más antibióticos de los que deberíamos darle. Ok, perfecto. ¿Me oye, cierto? Yo Sí, lo que no sé, perfecto. Sonia, es dónde están las preguntas o si hay preguntas. Por aquí las Sí, a tenemos, ver, por aquí hay ¿dónde las algunas en viste? el chat, En el chat, doctora. por aquí hay Ay, una no, pero es que no lo preguntita, veo. sí. Por aquí nos preguntan en el chat si los Ah, aseguradores sí, validan la terapia con sí, exacto. infusores. Esa es una excelente pregunta y la respuesta es sí. Tenemos varios modelos en hospitales de la red que tenemos también un modelo en clínica en Banaco y hay inclusive aseguradores que tienen modelos de terapia parenteral ambulatoria, donde evidentemente no hay una glosa de esta tecnología de los infusores. Es una muy buena opción en el sentido de que independiente de lo que tú tengas en tu hospital, por ejemplo, tú me puedes decir, Cristian, pero es que con los químicos nosotros ya estamos cuadrados y tenemos un programa de extensión domiciliaria. Yo te voy a decir, bueno, con la inclusión de infusores, tú lo que estás visitando podrías cuadruplicarlo, por ejemplo, en el caso de betalactámicos como piperacina, tazobactano, meropenem, porque no vas a tener que hacer 4 o 3 visitas en el caso de piptazo, mero, sino que vas a tener que No, hacer una mamita, que sola descanses. visita. Entonces, te puede ayudar mucho en ese sentido y es algo que desde la mirada del asegurador cada vez se está volviendo mucho más una realidad. Y entonces la otra pregunta aquí es si puedes administrar penicilina cristalina para neurosífilis a intervalos mayores de a cada 4 horas. Como Bueno, infusión continua, ¿no? digamos que exactamente. Una gran ventaja es que si nosotros tenemos para el antibiótico que estamos utilizando, independiente del antibiótico que sea, una estabilidad en una infusión por un determinado número de horas, que allí la farmacia y central de mezclas es fundamental para poder detectarlo, pues el infusor va a ser perfecto porque la infusión se va a dar todo el tiempo. Es decir, la Exactamente. infusión se administra todo el tiempo y pues tú vas a saber que vas a estar bien en niveles durante todo el tiempo. Entonces no vas a tener problema por ese lado.
Es cierto. Aquí hay una pregunta y luego regreso a la de sepsis, es que ¿tienen algún dato sobre la estabilidad de los antibióticos en climas cálidos? Es una muy buena pregunta. Uno sabe, por ejemplo, con la terapia parenteral ambulatoria, con los infusores, que en los climas cálidos, por ejemplo, la temperatura por cada grado centígrado que uno tenga de más, eso puede aumentar la velocidad del flujo, la puede aumentar hasta en un 2%. Es decir, que si el clima es muy cálido, uno podría tener un aumento de la velocidad en algún porcentaje mayor. Ahora, en términos de la estabilidad, sí hay alguna información de que algunos antibióticos a temperaturas un poco más extremas pierden estabilidad. Y hay otro punto que juega en nuestra contra y es el tener genéricos y copias. ¿Por qué? Porque hay genéricos y copias que no tienen estabilidad probada o que por Ajá. excipientes se precipitan. Un claro ejemplo son las copias de la piperacina tazobactam. Piptazo está reconstituido con EDTA y con citrato y eso mantiene la estabilidad en una infusión prolongada. Estoy hablando de la molécula innovadora de tazocin, pero muchas de las moléculas genéricas no tienen esta reformulación y eso hace que la piperacina se precipite antes de que cumpla 45 minutos en una infusión. De Entonces, acuerdo. ahí hay que tener cuidado también con qué tipo de insumos estamos trabajando porque eso puede afectar. Claro. Aquí hay una pregunta que puedo contestar y me gustaría también tu concepto que dice, en sepsis, ¿cómo se podría medir el tiempo de inicio de la terapia eficaz en vez del tiempo a la administración de la terapia empírica? Las posibles fases de la terapia empírica. Es verdad, hay dos cosas importantes. El tiempo en que se inicia el antibiótico, que es por cada hora, ustedes saben que hay un aumento del 8% de mortalidad, tienes que empezar el antibiótico, pero lógicamente la idea es que ese antibiótico sea el correcto. Para eso tienes que contar con unos buenos datos de epidemiología hospitalaria. O sea, el HUNET ahí te ayuda, porque te dice de qué podría infectarse este paciente, cuál es la microbiota que existe en la institución, cuál es el antibiótico con el que podrías empezar. En términos generales, cuando un paciente está séptico, nosotros tenemos una guía antimicrobiana donde incluimos los pacientes sépticos y estratificamos los pacientes por severidad. Si tú puedes esperar, puedes ajustar la terapia, pero si el paciente está séptico, le tienes que dar el antibiótico correcto en la primera hora. Y por eso tienes que tener una muy buena guía basadas en tu propia epidemiología y sobre todo mira la parte de bacteremia. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes que producen bacteremia en UCI, bacteremia en hospitalización, aún bacteremia en urgencias? Y de acuerdo a eso, tú puedes adaptar la terapia. Por ejemplo, nosotros no tenemos muchas carbapenemasas en urgencias, entonces empezamos, pero sí tenemos BLES, estamos viendo de que 30% tienen BLES de los E. coli, es la bacteria más frecuente, y yo arranco con meropenem. Pero en UCI, si yo tengo Klebsiella como la primera y el 30-40% son productores de carbapenemasa, en pacientes no tienen citocina y bacta, y además tengo que ver cuál es la probabilidad de corresistencia. Entonces yo empezaría ceftazima y bacta más astronam, si los hemocultivos pican, luego el panel molecular que es Salvador, inmediatamente. Es muy importante medir ambas cosas porque nosotros sí medimos adherencia permanentemente a la guía de antibióticos y por supuesto estamos midiendo la adherencia a la administración temprana del antibiótico. Y Entonces, aquí sí, yo dime. aprovecho para mencionar algo que dijo la doctora Villegas, y es que bajo el paradigma de otra estrategia que definitivamente va de la mano con el PROA, que es el Diagnostic Stewardship, medir los tiempos de inicio de terapia eficaz también se puede hacer si uno utiliza paneles de diagnóstico. Recuerden que el uso de paneles de diagnóstico sindrómico en sepsis, por ejemplo, el panel en sangre, ayuda a reducir hasta en 29 horas, de acuerdo a lo que la evidencia científica ha mostrado, el uso inapropiado de algún antibiótico. Entonces uno podría inclusive mirar qué tan eficaz ha sido la terapia teniendo en cuenta los resultados que tienen los paneles después de hacer la comparación con el resultado final de la microbiología De acuerdo. convencional que uno utiliza. Y esa diferencia de los tiempos en muchas oportunidades es lo que les va a garantizar a ustedes tener un argumento de valor para poder incluir la tecnología del diagnóstico sindrómico mediante estos métodos de identificación, porque pues evidentemente todo lo que uno mejore en terapia de inicio rápido y eficaz y en reducción de tiempo de tratamiento, pues va a justificarse con los costos adicionales que pudiera tener un panel de estos.
Totalmente. Es costo beneficioso, no hay discusión. Ahora dice Cris, ¿se conoce el promedio de ahorro en días de hospitalización con OPAT en hospitales de cuarto nivel? Sí, nosotros tenemos algo de esto y lo que te puedo decir es que para una institución hospitalaria de cuarto nivel, que más o menos tenga un promedio de días cama ocupada, que esté oscilando entre los 6.000 días cama ocupadas, estamos hablando de una institución hospitalaria de 150, 200 camas, uno podría ahorrar más de 20 días de hospitalización por cada 1.000 días de estancia hospitalaria. O sea, estamos hablando de un ahorro en total, en global, de más de 125 días. Facturen eso a lo que factura un paciente en los primeros 3 días, en esos días que estoy liberando, y se van a dar cuenta que es una millonada. Es realmente bastante dinero. Total. Bueno, aquí la última pregunta que dice, ¿cómo lograr cambiar el paradigma de las terapias largas en especialidades como ortopedia, cirugía general y geología? Con paciencia y con educación. Además, uno sí tiene que pensar el papel de ellos. A ver, yo les digo una cosa. Los infectólogos con mucha frecuencia llegamos y el paciente tiene una osteomelitis y tiene un dispositivo puesto allí para la estabilidad. Y dice, ¿cómo yo quitarle eso? Porque no se cura. Perdón, el paciente tiene que primero consolidar la fractura. Entonces, uno tiene que distinguir entre curar y suprimir. Yo tengo el papel de suprimir esa infección con el antibiótico correcto hasta que el paciente consolide. En ese momento es cuando yo tengo la oportunidad de curar. Ahí ya llevan al paciente a cirugía, material de osteosíntesis, curetean, antibiótico, cureteo, antibiótico, cureteo, antibiótico. Esta es la única posibilidad de hacer. Entonces, tiene que llegar a arreglos con los médicos y a tratar de convencerlos que vayan reduciendo los tiempos por esta ansiedad que les produce y entender muy bien qué es lo que uno está tratando de lograr. Ahora, un punto que uno sí tiene que ser muy incisivo, tomen cultivos, tomen cultivos. Por ejemplo, un paciente llega con osteomelitis crónica, ¿para qué le dan antibióticos? No está séptico. Llévenlo a cirugía, tomen cultivos o sea, varios cultivos, cultivos profundos, y en ese momento usted empieza el antibiótico correcto. A 8 horas no va a pasar nada y estos pacientes se pueden quedar básicamente 8 semanas en terapia y usted necesita el cultivo para saber si puede desistir. De acuerdo. Bueno, creo que tenemos, ya no tenemos más preguntas, ¿cierto? No. No, no tenemos más Dice preguntas. Sura, aquí dice, Sura tiene OPAT en Medellín dentro de su programa de atención domiciliaria y salud en casa. Bueno, felicitaciones y yo creo que eso se tiene que generalizar. Bueno, así que les agradecemos mucho a Celia por el apoyo, a Cris por esa charla espectacular, a todos los que estuvieron presentes hoy y pues cualquier pregunta, ahí tienen nuestros emails y esto creo que queda grabado. Así que muchas gracias y buenas noches. Un abrazo para todos, un abrazo, Gracias, que Muchas estén doctora. muy gracias. bien, que Chao, descansen. Que muchas estén muy bien. gracias. Hasta Chao, luego. chao. Estén muy bien, Chao. muchas Chao. gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.